Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado. Hoy vamos a estar hablando sobre el cuarto y el quinto paso de la oración. Entonces, vamos a orar al Señor para pedirle su ayuda, como siempre. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por el sol. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, has sido de beneficio para nosotros y has provisto para todo lo que hemos necesitado hasta este día. Y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia y tu fidelidad permanece para siempre en el nombre de Jesús. También, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender estas cosas que vamos a hablar hoy en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Señor, gracias porque tú eres bueno y que la escribas en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar del cuarto y el quinto paso de la oración. Aunque no hay mucho que decir en cuanto a esto, pero sí es importante recordarlos. Recordemos que la oración es la acción de pedir. Y los pasos de la oración al Padre en el nombre de Jesús, planteando una solución, debe ser audible y debe ser confesarlo, llamarlo, decir lo que se ha hecho en el nombre de Jesús. Ayer estuvimos viendo los pasos de la fe, que recuerden es oír, creer, ver, orar y recibir. Son los 5 pasos acerca de la fe. Y generalmente todos los casos en la Biblia, generalmente se ven estos pasos en que en algunos está implícito, no está escrito, pero está implícito de que así es. Entonces tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios y hacerlo a la manera de Dios. Recordemos que es muy importante dos cosas en cuanto a al cuarto paso, que es hacerlo audiblemente, o sea, hablando. Pues algunos han confundido que es hablar con Dios, o sea, es la forma que nosotros nos dirigimos a Dios es hablando. Dice, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, es muy importante cómo nosotros decimos las cosas delante de Dios y cómo hablamos después de ello. O sea, son dos cosas que es muy importante. La Biblia, por ejemplo, nosotros generalmente al encontrar en la Biblia, ellos fueron yo digo que al punto, así a lo que era. Cuando, por ejemplo, en el caso del ciego, en el ciego Bartimeo, o en los casos de cuando él estaba gritando, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando llega ante Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces él dice que reciba la vista, o sea, fue a la fija. No se puso a contarle al Señor el problema, sino que planteó directamente la solución y lo hizo de manera, en este caso, de manera audible. Aunque algunos dicen que para qué hacerlo de manera que debe serlo mental o qué, porque Dios conoce, es cierto, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones y ve lo que no está, no solamente lo que está delante de sus ojos, sino lo que está dentro de nosotros. Él lo sabe, y antes de que nosotros le pidamos, Él ya lo conoce, pero la Biblia dice que es necesario que nosotros le pidamos, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces
la Biblia dice, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y para que Él nos oiga tenemos que expresárselo en palabras. En el Antiguo Testamento, en cuanto a esto, en la oración de Salomón de Segunda de Crónicas, generalmente él en todos los, al final de sus oraciones en Segunda de Crónicas, siempre está diciendo unas palabras. Vamos a mirar. Y él dice algo que es muy importante en la oración acerca de lo que es hablando. Dice aquí 7:14 dice, oigas y perdones, siempre dice, así mismo que oigas el ruego de tu siervo, de tu pueblo, y cuando en este lugar hicieron oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Y perdona, luego dice, y tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío. También dice, y tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les hará volver la tierra que le diste a sus padres. Y al final de cada oración dice, y tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que le diste por heredad a tu pueblo. Y dice, y tú oirás en el 30, y tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Y también dice en el 33, dice, y tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas que a cualquiera hubiere clamado a ti, el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman así como tu pueblo Israel. Y en el 35 dice, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás la causa. Y en el 39 dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego y ampararás su causa. Y dice que cuando él acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto. Noten que siempre dice, y tú oirás, para que él oiga, tenemos que decírselo. También Jesús dijo, cuando Jesús dijo, cuando orad, decid, es decir, es necesario que lo expresemos delante de Dios. Entonces, decía que es muy importante cómo lo digo y cómo la gente venía a Jesús y decía que el primer paso era, o la primera cosa es cómo formulamos la petición. Cuando uno viene a la Biblia y aunque no encontramos muchas referencias, pero en cuanto a la gente que venía a Jesús siempre venían no proclamando el problema, sino planteando la solución y lo hacían de una manera positiva. Por ejemplo, el centurión, di tu palabra y mi siervo sanará. No se puso a contarle cuál era el problema. En algunas ocasiones Jesús les preguntó, y bueno, ¿y desde cuándo le pasa esto? O preguntaba cosas, pero generalmente nunca les preguntaba, ni siquiera les preguntaba qué era lo que estaba pasando. Por ejemplo, en este caso del centurión, dice que su siervo estaba gravemente atormentado, o sea, tenía muchos dolores y estaba paralítico. Entonces, Jesús no le pregunta, sino que el centurión viene y le dice, mire, di tu palabra y simplemente mi siervo sanará. Y Jesús da la palabra y lo hace. El leproso vino y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. No, él no es que estaba dudando que Jesús no lo podía hacer, lo que no sabía era si Jesús sí quería sanarlo o no estaba seguro que Jesús sí quisiera sanarlo, pero sí creía que él tenía el poder de Dios para sanarlo. Entonces le dije, si quieres, y Jesús le dice, quiero ser limpio.
Así como él pidió, así fue la respuesta. Como le decía al ciego, también dijo expresamente que reciba la vista, que reciba la vista. O sea que iban de forma positiva y las palabras tienen mucha, o sea, cómo se dice las cosas tienen mucha influencia en la respuesta que Dios les va a dar. También la mujer del flujo de sangre decía que, si quieren lo leemos, decía, si tan solamente tocara el manto de Jesús seré sana. O sea que ella estaba segura de que si tocaba el manto de Jesús sería sana. Y ciertamente lo tocó y fue sana. Ya antes de que Jesús empezara a investigar quién lo había tocado, ella ya había sido sana. Y cuando Jesús, ella le confiesa, dice, mire, conforme a tu fe te sea hecho. Ve en paz, pero conforme a lo que le pidió. Nosotros generalmente no vamos a la fija, sino tenemos la forma de pedir, por ejemplo, estamos enfermos y entonces le decimos, ay Señor, mire que yo estoy enfermo y yo necesito, no le decimos Señor, mire, la manera correcta es decir, Señor, sáname. De hecho, no estoy confesando que estoy enfermo, pero estoy pidiendo que Dios obre y me sane, que sería la manera más correcta. Uno, cuando va a pedir dinero, no dice, generalmente dice, ay Señor, es que mira que no tengo plata. Pero al decirle que no tiene plata, no está pidiendo. Él sabe que no tenemos plata. Entonces, tenemos que decirle, Señor, provéeme, que sería, no decirle, ay Señor, es que yo no tengo plata. Entonces, pues el Señor le dice, pues búsquela, mijo. Pues no, hay que plantear y decírselo, Señor, necesito que tú me proveas este dinero. Si no tiene sabiduría, uno no tiene que decir, ay Señor, es que yo no tengo sabiduría, tiene que decirle, Señor, dame sabiduría. Si está desempleado, hay que decirle, Señor, dame un empleo. Si está desempleado, es que pedirle un empleo. Si está perdido, hay que decirle, Señor, sálvame de la condenación del infierno. Si está extraviado, debe plantear, es decir, Señor, que encuentre el camino o que me encuentre en el caso de que esté extraviado. Señor, permite que encuentre el camino o que me encuentren si es que está refundido o extraviado en algún lugar. Y así debe plantear, la forma de plantear hablando la solución va a ser que tengamos la respuesta o no de la manera que lo estamos haciendo. Pero eso es antes de muchas veces de que nosotros planteemos la respuesta, eso ya debe estar en nuestro corazón, o sea, la forma. Recordemos la tsunamita, que es muy importante, cuando el profeta Eliseo le promete que Dios le va a dar un hijo al año siguiente, ella tiene un hijo, el niño nace, crece, pero un día le da un dolor de cabeza y el niño se muere. Pero cuando ella cree que Dios lo puede resucitar, cuando va ante el esposo, no le dice, ay, mire, es que el niño nos murió, no, y no se coge la cabeza y se arranca el cabello, no, sino le dice al esposo, mire, yo quiero ir a donde está el profeta, pero no le dice cuál es la razón de ir a visitar al profeta o a buscarlo. Y le pide permiso a su esposo, como debe ser las cosas, le pide permiso a su esposo para que él sepa a dónde va a ir, porque del afán hubiera podido irse directamente a buscar al profeta, pero ella va donde el esposo y no le dice que el niño ha muerto, sencillamente le pide permiso, sale y le dice al criado, mire, no saluda a nadie porque cuando saludaban él tenía que preguntarle por el esposo, la esposa, los hijos, por cada uno de ellos y cómo iban todas las cosas. Entonces se demoraba tal vez 5 minutos, 10, como dicen aquí, echando chisme. Era parte de la cortesía, era preguntar por todos los de la casa. Entonces le dijo, no salude. Cuando llegan del profeta, tampoco le dice que es que el niño ha muerto.
Entonces ella dice que todo está bien, que está bien. Y Dios le muestra al profeta que el niño ha muerto. Y el profeta así se angustia un poquito y le dice, corra y al siervo y le dice, póngale el báculo o el bastón sobre el niño cuando llega ella. Pero lo que es notorio es que ella desde el principio siempre está confesando que todo está bien porque, porque cree y confía en Dios. Aunque no le dice al profeta, pero está pidiendo que Dios resucite a, a su, a su hijo. Cuando uno encuentra la manera de decir las personas son muy, por ejemplo, cuando murió Lázaro, también Marta y María, uno encuentra cómo ellas plantean la solución al problema y le mandan decir antes, 2 días antes, le mandan decir a Jesús, mire, el que amas está enfermo. Y Jesús, por alguna circunstancia, no va, sino llega 4 días después de que ha muerto allá. Y las mujeres le hacen el reclamo, entre comillas, le hacen el reclamo, mire, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero nosotros sabemos que cualquier cosa que le pidas a Dios, Dios lo hará. ¿Qué le están diciendo? Resucítalo, Marta. Y luego viene María y le dice exactamente las mismas palabras. Y entonces Jesús por eso lo llega a resucitarlo. Pero hay que pedírselo, expresarlo. Aunque Dios lo sepa, nosotros tenemos que decirle las cosas que necesitamos. Inclusive hay en el libro de Isaías, hablando de eso de que debemos hacerlo de manera audible, dice, voy a ver si lo encontramos en el capítulo, creo que es en el primero, de Isaías. Y note que siempre habla de que él oye la oración. No solamente que hay que mandarle un mensaje telepático ahora por internet también, ¿no? Sino que hay que decirle las cosas. No significa que lo haga en grito entero. No. Dice, en el 15 dice de capítulo de Isaías, dice, cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí, o de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda, dice Jehová. Y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana y como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí nos dice que Él no va a oír la oración, o sea, aunque lo multipliquen los ruegos y todo eso por causa del pecado, Él no va a oír. Y hay otro en el libro de esto me pareció muy curioso, en el libro de Jeremías, que también nos dice algo en el libro de las Lamentaciones, que el pecado hace que nuestras oraciones no pasen de las nubes, o algo así dice, no recuerdo exactamente pero es por causa del pecado, y dice que aunque oremos, Él no pasará nuestras oraciones de las nubes, solo se quedarán aquí en el primer cielo. Bueno, creo que después lo voy a buscar porque no recuerdo exactamente en qué capítulo es. Entonces, bueno, aunque no estoy hablando pero hay veces el pecado es lo que hace que Dios no pueda oír las oraciones, pero siempre deben ser audibles. Y decía que es una manera muy importante cómo lo presentamos y debemos ir siempre a la fija.
Y cuando Naamán, aunque va a pedirles él dice que siempre fue, dice, y va en forma de que él lo va a sanar siempre. Y dice, es que hay la niña le cuenta que hay un varón de Dios en Israel a la señora que puede sanar a su esposo de la lepra. Ella le cuenta a eso mismo, a él le dice que hay un hombre que le puede a él sanar de su lepra. Y él le puede, va el rey, le dice que hay un hombre que puede sanarlo de su lepra, de parte de Dios, de que es un hombre de Dios que lo puede sanar de su lepra. El rey manda una carta para que lo sane de la lepra. ¿Sí ve? Van a la fija. Y nosotros decimos, sí, a ver si, oh, hermano, vamos a ver. No, así Dios no va a responder. Debemos ir generalmente a la fija, como todos. Eh, la segunda cosa que es muy importante es, al plantear la solución, es que debe ser, digamos, muy sabia plantear la solución. Alguna vez una señora que yo no le puse mucha atención a la forma que planteó la solución y dijo, pastor, ore para que los exámenes salgan bien. Y yo pues le dije, Señor, pues Padre, que en el nombre de Jesús que los exámenes de mi hermana salgan bien. Pues todos los exámenes salieron bien, pero ella seguía enferma. Porque ella pidió fue que los exámenes todos salieran bien. No pidió que Dios la sanara, sino que los exámenes salieron bien y Dios hizo que los exámenes salieran bien. Pero ella seguía enferma. Pues parece chistoso. Pero a mí también cuando estaba aprendiendo a orar hace muchos años, me pasó lo siguiente. Yo trabajaba en la iglesia del Galán, estamos levantando una obra en el barrio Galán y en San Rafael. Entonces una noche salí, ya era tarde, hacíamos servicio los viernes por la noche, y salí tarde y cuando llegué a las 13 yo vi en el Ciudad Jardín del Sur y tenía que salir a Puente Aranda ahí a coger el bus, Alma Viva. Ahí hay un almacén que se llama Alba Viva. Y entonces eran como las 10:30 de la noche, entonces en ese tiempo era ya más complejo coger el bus a esa hora, entonces oré al Señor y dije, Señor, que pase el bus. Pues respectivamente pasó el bus, pero no me recogió. Entonces, hay veces pedimos cosas no sabiamente y es necesario plantear una solución sabia. Y entonces cuando pasó eso yo aprendí y entonces ya dije, Señor, que venga el bus, pase y me recoja y me lleve. Entonces, sí, así respectivamente pasó el, pasó el bus, ya aprendí la lección y empecé a aplicar eso a mi propia vida, de cómo plantear soluciones, porque hay veces, ay Señor, tócame. Entonces Dios viene y lo toca. Ay Señor, mírame. Pues Él se agacha y lo mira, pero no hace nada más, porque Él se limita a lo que usted está pidiendo generalmente. Puedo decir que eh, de acuerdo a lo como nosotros se lo planteamos, así Él va a obrar. Entonces necesitamos hacer oraciones sabias. Dios no está, no, hay veces no estoy en contra de que las personas le puedan contar a Dios los problemas, ¿no? Porque en la Biblia hay eso que hay gente que le contó el problema a Dios y también al mismo tiempo planteó la solución. En algunos casos, solo hay un caso en la Biblia donde un hombre no planteó la solución. Y le dijo, nosotros no sabemos qué hacer en este momento, Señora, socórrenos. Y Dios dijo, bueno, ustedes no saben qué hacer, yo lo voy a hacer. Cuando uno no sabe qué hacer, pues le puede decir, Señor, yo no sé qué hacer en este momento, cómo hacer. Recuerdo que una señora me pidió oración para que Dios pues son cosas raras, yo nunca, pues en mí nunca me hubiera imaginado he imaginado que alguien pudiera pedir eso, pero me llamó bastante la atención y
y me alegró que esta persona hubiera pedido esto. Una señora viene y me pide, pastor, ore por mí para que Dios me consigne mi sueldo. Yo abrí una cuenta para que Dios, como dice que todas las cosas las hacemos para Él y que Él es el que nos paga, entonces yo quiero trabajar para Él y todo lo que voy a hacerlo lo voy a hacer para el Señor, como dice ahí. Y si uno trabaja para Dios, pues Dios debe pagarle. Entonces yo he abierto una cuenta para que Dios me consigne mi sueldo en esa cuenta. Pues a mí me pareció curioso la forma que ella lo pidió. Entonces yo dije, bueno, hermana, vamos a orar, y oramos. Y le pedí, Señor, mire que mi hermana dice que trabaja para ti, pues tú consígnale conforme a su fe en esa cuenta. No para sorpresa, porque no era sorpresa, pero ella empezó a recibir mensualmente 700,000 pesos hace unos 30 años, o 25 a 30 años creo. Y en ese tiempo 700,000 pesos era plata. Claro que hoy también, ¿no? Pero en ese era como ganarse 3 millones de pesos, yo creo. Y mensualmente ella recibía eso. Lo que sí me gustó de ella es que ella era una mujer que ayudaba a las demás personas. Entonces ella también sembraba de eso que Dios le daba, le ayudaba a las personas. Me consta que ella lo hacía así. De hecho, a mí en unas ocasiones me dio de esa bendición que ella tenía, me dio algunas veces. Pero es la forma que la persona pide. Eso no se lo puede uno decir a la gente, hágalo de esta manera. No, es lo que la persona cree, eso, y la forma que lo pide es muy importante delante de Dios. Por ejemplo, todos siempre vinieron de acuerdo a lo que creían, a la fe de ellos, siempre eso es lo que expresaban. Jairo viene y dice, Señor, ponga las manos sobre mi niña. Es lo que pide, es la forma que lo pide. Y Jesús va y hace respectivamente lo que le pide, que ponga las manos. Así cada uno decía, en el Evangelio de Marcos hay personas que piden cosas y de la manera que lo piden, así Dios lo hace. O sea, a través de lo que una persona dijo, venga y ponga las manos, era sordo y creo que sordo y tartamudo. Y vinieron y dijo, Señor, ponga las manos sobre él. Y Jesús 2 veces creo que puso las manos sobre esta persona, porque eso fue lo que le pidieron y era la fe de las personas. Entonces ahí tiene que ver mucho, como decimos, es conforme a lo que creemos. Entonces, como les contaba ayer a la hermana Teresa, que me decía, pastor, ore por mí, yo siempre decía que en el nombre de Jesús sea sana, hasta que yo entendí que debía hacerlo a la manera de la fe. La fe no se puede cuestionar en las personas. Todos tienen una forma diferente de fe y algunos creen radicalmente que Dios obra, y sí, Dios obra conforme a la fe de cada uno, no conforme al que ora, sino a la fe de la persona que está pidiendo la oración. Por eso es que Jesús siempre que venían las personas le decían, mire, conforme a tu fe ha hecho, conforme a lo que tú estás diciendo, así se haga. Entonces, por eso es tan importante saber expresar delante de Dios lo que necesitamos. Pablo decía que debe ser de una manera audible. Bueno, el quinto paso es confesarlo, llamar lo que se ha hecho. También este paso, al principio uno fracasa. Generalmente por este paso, aunque pueda haber hecho todos los 4 pasos bien, pero fracasa en el último paso. Porque generalmente uno no lo hace, sino que se queda en decírselo a Dios, en ponerle la solución a Dios, pero nos falta el quinto paso. Yo lo aprendí, recuerdo que lo aprendí una vez,
este paso, estaba yo como misionero en la selva y me trajeron una señora que tenía 2 días de muerto y estaba embarazada como de 8 meses. Y me la trajeron para que yo la resucitara en el nombre del Señor. Entonces, pues yo oré. Bueno, ese, como era muy muchacho, yo creo que unos 35 años o 40 años, creo, más 42 años aproximadamente. Entonces, pues cometí varios errores que no tuve en cuenta para resucitarlo porque no había estudiado las cosas que son necesarias para resucitar a un muerto. Y entonces yo lo que hice, los 4 pasos que están ahí, pero nunca le dije a la señora que se levantara. Entonces, la señora nunca resucitó. Porque aunque yo oré bien, correctamente los 4 pasos primeros, porque ya los estaba practicando, pero el último no lo sabía. Y la señora se quedó muerta. Bueno, después, en otra situación, yo me puse a estudiar los 9 casos que hay en la Biblia acerca de resurrecciones, que son la resurrección de la hija de la viuda de Sarepta de Sidón, el hijo de la Tsunamita, la resurrección de Lázaro, la resurrección de Tabita, la resurrección de la niña, de Naín, estas, de la resurrección de Utico. Y todas estas, yo hice un cuadro y puse a cada uno, porque siempre me ha gustado descubrir cosas y resolver problemas. Entonces, puse a cada uno y escribí todo en un cuadrito y escribí todas las cosas que cada uno tenía en común. Y descubrí varias cosas en ese estudio que hice. Descubrí ya que algunos lo hicieron, por ejemplo, Pablo lo hizo a la manera de Elías y Eliseo. Ellos imitaron, él imitó lo que hizo cuando Eutico. Pero Pedro, que sí había visto a Jesús, lo hizo. Pero descubrí que en todos ellos siempre actuaron o le dijeron a la persona que fuera hecho, que se levantara. Por ejemplo, Pedro dijo, Tabita, Jesucristo, levántate. Y se levantó. Jesús también le dijo, Talita cumi, levántate, le dijo a la niña. Y siempre le estaba diciendo, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Entonces, aunque Jesús había orado 4 días para resucitar a Lázaro, y ya cuando llegó allá ya era día, y entonces, pero si Jesús, aunque hubiera orado ya para que Dios resucite a Lázaro, porque Jesús siempre antes de hacer los milagros, él oraba y siempre oraba para que Dios sanara a los enfermos. De hecho fue ungido, pero oraba para que Dios hiciera los milagros a través de él. Entonces, por eso es que Jesús pasaba mucho tiempo en las noches orando para que al otro día al salir solamente le tocaba decir el 5.º paso, sea sano, sea libre, sí, echaba fuera a los demonios porque ya había orado con anterioridad y tenía que hacer que esos lo llevara a cabo a través de confesarlo o llamarlo, que sea hecho en el nombre de Jesús. Entonces aprendí que ese fue el error, que nunca le dije que se levantara. Después, en otra ocasión, ya habiendo hecho ese estudio, me llamaron para que una señora estaba dando a luz y no podía, ya llevaba como una hora en esa cuestión de dar a luz y era una niña y estaba atascada ahí antes de nacer y la partera trató de darle la vuelta para sacarla, pero no pudo. Entonces me llamaron a mí.
para que, para que hiciera algo. Cuando me dijeron, pastor, yo vi a esa señora ya agarrada a una cuerda colgada de una viga y así en esa posición. Y me dijo, pastor, haga algo. Y yo le dije, pues lo único que yo sé hacer es orar. Y además tenía como 19 años, nunca había visto algo así parecido. Entonces yo hoy lo que hice fue orar y le dije, Padre, que en el nombre de Jesús, ya sabía orar. Y le dije, Padre, que en el nombre de Jesús nazca esta niña y nazca ahora. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Y cuando terminé de orar le dije, en el nombre de Jesús nazca ahora. Y salió esa chinita, pero nació muerta. Entonces la partera cogió la niña y la puso en una mesa hecha de guaduas. Y el Señor me dijo, Israel, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces fui, oré por la niña y le dije, resucite ahora. Y la chinita pegó el grito y la partera salió corriendo. Y así vi que era necesario siempre hacer el quinto paso, y por eso de ahí empecé a que después de orar teníamos que confesarlo o llamar lo que se ha hecho. Porque no declararlo, generalmente decían antes de declararlo, pero es que declaración ya es otra cosa. Es confesarlo, llamarlo. Como Jesús dijo, sea la luz y fue la luz. Entonces vi el poder de la palabra después de orar. En el nombre de Jesús se ha hecho. Dios me ha permitido ver muchas cosas a través de aprender a orar. Yo les conté que compré un lotecito en tierra caliente y tenía un árbol. Y un día yo le dije, después de que había contratado a una persona para que lo cortara, ese día después de orar le dije, en el nombre de Jesús séquese. Y cuando fui a la finca el árbol estaba seco. Y el hombre que lo fue a cortar solo tuvo que darle unos hachazos y cortar una partecita y el árbol se cayó donde el vecino. Gracias a Dios no pasó nada. Después fuimos con el hermano Rogelio a cortarlo para que no hiciera estorbón del vecino. Y gracias a Dios. Pero es necesario hacer el quinto paso, que es confesarlo, llamarlo. El Señor empieza a uno, cuando uno le pide, dice que esta es la confianza. Cuando hablamos de confianza no es solamente creer. Confianza es la que tiene, por ejemplo, mis hijos cuando necesitan algo, dice, papi, regálame tal cosa. Eso es confianza que uno les puede dar. O papi, necesitamos comprar tal cosa. Entonces me dicen con confianza. No se puede, ¿será que si mi papá me lo da, no me lo da? No piensan en eso. Entonces, cuando uno va a Dios, debe ir con esa confianza de padre a hijo y de hijo a padre, que Él es nuestro proveedor. Esa es la confianza que dice que sí tenemos, en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y note que dice, y si Él nos oye, en 1 Juan, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando yo le pido a Dios Padre, en el nombre de Jesús, conforme a la palabra de Dios, ya puedo decir que tengo. No es que, aunque no la haya recibido, yo puedo empezar a decir que tengo, porque ya se lo pedí a Dios, y eso es muy importante, tener esa claridad. Pero las personas me llaman pastor, hay veces me dicen, pastor, no sé si usted quiere orar por esta petición. Desde ahí ya comenzó mal, aunque no es faltarme al respeto cuando, pastor, necesito que ore por esto. Sería la manera más correcta, no es de, ay Señor, si quiere, ¿no? O no, es ir a lo seguro. Cuando Jesús hablaba, eso de hablar es muy importante. Saber hablar delante de Dios. Cuando Jesús decía, mire, cuando empecé a enseñar sobre quién era Jesús y conocer más a Jesús, la primera clase que recuerdo que di fue que Jesús era un hombre de fe y se conocía por sus palabras. Por eso de la abundancia el corazón habla la boca. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos,
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No dijo, ay, voy a ver si hago de ustedes pescadores. Si ustedes se dejan, yo haré pescadores de vosotros. No, él dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús le decía a alguien, le decía, sígueme, y la persona le seguía. Era, pasemos al otro lado cuando el mar, y aunque estar embravecido, él, como le dijo, pasemos al otro lado, él se acostó a dormir porque estaba seguro que iba a pasar al otro lado, porque ya le había pedido a Dios que eso, aunque no dice la Biblia eso, pero implícitamente dice que él nunca hizo nada de las cosas, sino lo hizo a la manera de Dios. Siempre estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios y a los que Dios quería. Entonces, siempre la manera de hablar va a influir. Y hay gente que dice, pastor, pero yo ya oramos y no pasa nada. Pues no va a pasar nada porque usted está diciendo, primero ya desvirtuó su oración. Cuando usted dice que no pasó nada, ya no va a pasar nada porque usted desbarató su oración. Por ejemplo, hay gente que me dice, pastor, ore por mí, pero yo ya oré, le dije, entonces no voy a orar, porque usted ya oró y no quiero desvirtuar su oración, sino le voy a dar gracias porque Dios oyó su oración y porque usted va a recibir lo que le está pidiendo a Dios. Cuando veo que es oportuno decirle a las personas, lo hago. Entonces así hay que empezar a confesar. Hay una parte en la Biblia, un versículo, no recuerdo dónde está, pero dice, diga el pobre, rico soy, diga el pobre, rico soy. La Biblia dice que Jesús nos hizo ricos, pero cuando esta escritura dice, diga el pobre, rico soy, está hablando de que no está negando la condición de pobreza que está en la persona. No está negando esa condición. Pero lo que está diciendo es que debe empezar a confesar que es rico. No por lo que ya tiene el dinero en el bolsillo o porque ya tiene algunas cosas, no. Antes de que nosotros lo tengamos, debemos darlo por recibido porque ya se lo hemos pedido al Padre. Ya lo tenemos porque Él dijo que lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Si yo se lo pedí, yo ya lo recibí. Recuerdo alguna vez en oración, yo le dije al Señor que si Él quería darme, si quería, ¿no? Como si quieres puedes limpiarme. Si usted quiere, Señor, dame un lotecito, no dije un lote sasazo o una finca, no pide sino un lote o un terrenito en tierra caliente, que me lo ofrezcan. Esa fue mi oración. Yo le dije, Señor, si usted algún día quiere darme algo en tierra caliente, que me lo ofrezcan. Y entonces pasaron, yo creo que unos 15 o 20 años de esa oración. Y un día una señora me ofreció un lote en tierra caliente. Entonces, cuando ella me lo estaba diciendo, yo me acordé y dije, es lo que yo le dije al Señor. Y entonces yo le dije, se lo compro. Ni siquiera lo miré ni nada de eso, sino le dije, se lo compro. Y de hecho lo compré. Y Dios me dio el dinero en 2 meses para comprar esa propiedad. Y la tengo, la idea de ese lote es que voy a hacer una escuela para que las personas vayan a estudiar allá durante un mes para enseñarles el Evangelio. De hecho, tengo que hacer una construcción y un poco de cosas allí. Con la ayuda de Dios, si el Señor no viene antes, ese es el propósito de ese lugar. Entonces, pero Dios le concede a uno las peticiones. También el hecho de un día le pedí a Dios un carro y le dije que fuera bueno, bonito y barato, o sea, económico en gasolina. Y
como a los 2 meses me ofrecieron un carro que es el que yo tengo, ya lo tengo hace más de 20 años, creo. Entonces, y no tenía ni 5, pero apenas me dijeron Dios me había mostrado algo del carro y yo le dije, se lo compro, y no tenía ni 5, le dije, pero en un mes se lo pago, y en un mes Dios me dio el dinero para comprar el carro que tengo actualmente, aunque ya es un viejito, es un modelo antiguo, es un clásico, pero todavía funciona. Gracias a Dios ese carro salió bueno, bonito y barato como se lo pedía al Señor. Eh, y quiero mucho mi carrito. Pero todo depende cómo uno lo diga. Jesús generalmente le decía a las personas cumpliendo esto, hágase conforme a su fe. Él le decía, hágase limpio. Siempre estaba Jesús confesando, después de que le pedían a él, él le decía, hágase conforme a lo que tú quieres. Sea limpio, sea sano, recibe la vista. Sí, algunos le dijeron que lo tocara y Jesús metió los dedos en los oídos de uno y escupió y tocó la lengua con saliva, la lengua del tartamudo. Porque la gente le venía con esa seguridad que Dios lo iba a dar y ellos empezaron a confesar. Recuerdo que en una ocasión, aunque a mi esposa no le gusta, hay veces que diga esto y hay veces dice que no se acuerda de eso, pero un día ella me decía, porque escuchó que debemos de confesar y que somos sanos. Entonces yo soy sano, yo soy sana. Y yo le dije, ¿y ya oró? Y me dijo, no. Le dije, entonces no es sana. Porque si uno no ha pedido a Dios, no puede decir que tiene. Cuando uno le pide a Dios, ya puede decir que tiene porque Dios lo hizo. En el caso de que estaba diciendo que diga al pobre rico soy, uno le pide a Dios y Dios provee y puede uno decir que tiene. Si uno no se lo ha pedido a Dios, no puede decir y confesar que lo tiene. Pues si lo pidió, ya lo tiene y puede decir soy rico. Le decía a un hermano que el problema de nosotros es que hasta que no vemos no creemos. Y eso es grave. Una señora me pidió que necesitaba un dinero y que tenía una cuenta y que Dios le consignara 7 millones de pesos o algo más. Y pues yo no le vi problema a eso y yo creí que era posible y oré. Como a los 8 días me llama, pastor, mire que me consignaron en la cuenta 7 millones algo. Y yo le dije, hermana, retíralo. Es que no lo puedo creer, pastor. No lo puedo creer. Hermana, que lo saque. Y volvió y metió y le salió el saldo, 7 millones más lo que ella tenía. Y me dijo, pastor, es que yo no lo puedo creer. Y yo le dije, hermana, sáquelo y pague lo que usted está viendo. Y dijo, pastor, es que no lo puedo creer. Al otro día, cuando dijo que ya creía, fue y ya no estaba la plata. También me pasó una hermana que es pastora. Ella pues pidió y pidió mal, pero ella sí creía. Me pidió que orara para que Dios le consignara hace unos 25 años 60 millones de pesos para compra de una propiedad. Y oré al Señor y Dios, pero lo que no me dijo que la cuenta no era de ella, sino era de un hermano de la iglesia. Y no le comentó al hermano que le iban a consignar esa plata en esa cuenta. Respectivamente, Dios le consignó la plata en la cuenta del hermano. Pero cuando el hermano vio el saldo, fue al banco y dijo, no, mire, hay unos 60 millones que no son míos. Y la hermanita mire que lloré para que consignaran 60 millones, pero yo los había reportado y dijo que no eran suyos. Esa cuenta todavía está ahí, esos 60 millones están ahí en una cuenta y nadie los ha reclamado y no los pudieron nunca reclamar. Pero Dios sí hizo conforme a la fe de esa hermana pastora. Entonces ella no dijo, ay, es que no lo puedo creer, ella sí lo creía, pero
oró mal y que lo consignaran en la cuenta de ese hermano. Y no le dijo nada y se perdió. O no se perdió, está ahí esa plata todavía. Pero nunca la pudieron reclamar porque no pudieron demostrar quién se la había consignado. Por eso es tan importante empezar a decir. También les recuerdo que uno lo debe decir. No, cuando dice, diga el pobre, rico soy, no está diciendo, Sara, yo soy rico. Sara es mi hija, ¿no? No está diciendo eso. Y Sara no dice, papi, yo soy rica. No está diciendo eso. Dígaselo a sí mismo, yo soy rica. La salvación empieza con el corazón se cree para justicia, más con los labios se confiesa para salvación. O sea que la salvación comienza realmente cuando yo digo yo soy salvo, por haber pedido a Dios que me perdonara y salvara. Entonces yo puedo empezar a decir yo soy salvo porque el Señor me salvó, aunque en el momento no tenga los frutos de esa salvación, pero yo puedo haberlo creído en mi corazón con fe, pero debo confesarlo. Puedo decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, más con los labios se confiesa para salvación. Así es la sanidad. Oran por mí y yo empiezo a decir yo soy sano. Aunque en el momento no vea los resultados, puede pasar un día, 2 días, 3 días, 6 días, una semana, pero yo sigo confesando porque Dios no miente. Él dijo que si nosotros le pedimos, recibimos, y que si Él nos ha oído, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si no creemos a esto, lo estamos haciendo mentiroso. Entonces, por eso es necesario obedecer a Dios. Estamos este año de la obediencia. Entonces obedezcamos, y si le pedimos e invertimos el tiempo y tenemos paz en nuestro corazón, podemos decir que lo tenemos porque ya Dios nos oyó. Por eso es tan importante confesarlo, llamarlo o decir lo que se ha hecho. No sé si les quedó claro la enseñanza de este día. Vamos a orar, y si tiene alguna petición, pues hágala, hermano, con toda confianza y sin vergüenza, porque Dios nos oye. Entonces, vamos a orar al Señor. ¿Hay una petición? Bueno, entonces oremos que hay una petición. Dice así. Ángela Carrillo dice que la hermana María Santos Carrillo tiene demencia senil. Ya no camina y está en silla de ruedas. Que por favor ore para que ella se sane. Bueno, la Biblia dice que el que pide recibe y al que cree todo le es posible. Vamos a orar por esta hermanita o señora que está pidiendo que Dios obre un milagro y que Dios la levante la silla y le sane su mente y que vuelva a tener todas las funciones. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que conforme a la fe de esta persona que está pidiendo, Señor, la sanidad de su mamá, te pedimos, o de su hermana, en el nombre de Jesús, seas tú obrando, oh Dios, y levantándola de esta silla, sanándola completamente de los pies hasta la cabeza, Señor, en el nombre de Jesús. Que ella sea sana y libre ahora de toda enfermedad, de toda dolencia, en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados hace 2000 años. Jesús ya pagó para que ella fuera sana, y lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús, y lo pedimos, Señor. Si ha cometido algún pecado, te pedimos que tú lo perdones en el nombre de Jesús, porque dice que la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y te pedimos que también, si ha pecado, que la perdones en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque sabemos que tú nos has oído, en el nombre de Jesús. También, Señor, te pido por las demás personas que pudieran estar enfermas y que están pidiendo oración, que tú seas oyendo su oración y sanándolas, y también proveyendo todo lo que las personas necesitan, aún para pagar las deudas, Señor. Si pudieran creer, Señor, que ellos reciban este milagro de tu mano, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú siempre nos oyes y miras nuestra oración, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por todo ello. Amén y amén. Bueno, que esta hermanita, en el nombre de Jesús, sea sana
y se levante en el nombre de Jesús de esa silla de ruedas y se le devuelva las facultades mentales completas en el nombre de Jesús. Y cualquier otro enfermo sea sanado en el poderoso nombre de Jesús. Y cualquier petición que le hayan hecho en el nombre de Jesús sea hecha para la gloria y honra de Dios en el nombre de Jesús. Hermanos, muchas gracias. Mañana haremos preguntas y respuestas con la ayuda de Dios.